todo símbolo puede ser representado por una cierta cantidad de dígitos binarios. Por ejemplo, acá yo he supuesto que tengo 3 dígitos binarios, 1, 0, 1, 3 dígitos. Y la regla dice, la cantidad de símbolos que puedo generar, los niveles de esos símbolos va a ser igual, en este caso, al número de base binaria 2 a n minúscula, que sería la cantidad de dígitos binarios que puede representar ese nivel, ese símbolo. Si fueran 3 dígitos, yo podría representar hasta 2 al cubo, 8 niveles. O sea, los símbolos podrían tener hasta 8 valores. Disculpen que acá tengo una mascota que se ha comenzado a pelear con otra. Entonces acá tendría 2 al cubo, 8 niveles. 8 niveles podrían tener, digamos, cada uno de estos símbolos. Si fueran 4 dígitos binarios, podría representar hasta 2 a la cuarta, 16 niveles. Cada uno de esos niveles representan, digamos, símbolos de diferente tamaño, digamos, vamos a decirlo así. Entonces vuelvo a repetir que para que esto funcione, en el momento que yo estoy recibiendo las señales en el receptor o a la salida del receptor, esto tiene que estar sincronizado con las señales que se han generado en el lado de transmisión. O sea, todos los sistemas digitales de banda base son sincrónicos, están enganchados por un reloj, por un clock, para poder hacer la recuperación. Si no, yo voy a recuperar cualquier cosa y yo no sé qué cosa es, y puedo tener un resultado totalmente distinto, o sea, errado, ¿no? Entonces, si yo sincronizo la recepción con la transmisión, entonces tengo la certeza de que lo que voy a recuperar, digamos, representa la forma como se han generado los pulsos en el lado del transmisor. Ese es el tema. Esto es lo que se está llegando al entrar al sector. De acá yo tengo que recuperar la información original, que es esta. A la hora que yo, por ejemplo, acá se ha puesto ya unas líneas a rayitas, es en el momento que yo tomo acá y veo qué valor tiene. Un valor alto, un valor bajo, y como está enganchado, entonces yo puedo decir cuánto vale eso. En el siguiente momento también yo tomo otra muestra, digamos, en ese intervalo, y, por ejemplo, acá el valor va a ser más pequeño. Acá, digamos, en este caso, bueno, se está replicando acá, ¿no? Pero por acá comienza a aumentar, porque en realidad es la combinación de estas 3 señales. Ahora, cuando yo recupero, bueno, yo espero que estos valores que estoy recuperando puedan representar digamos, a las señales que se han originado en el lado de transmisión. Si la información es muy grande, o sea, si la invasión de un símbolo con la ventana siguiente, entonces ahí tenemos grandes problemas, porque puede ser posible que yo no recupere correctamente la información que estoy recibiendo en el lado de recepción. ¿Eso cómo se llama? Errores. Entonces, la interferencia de símbolos va a originar errores en la recuperación en el lado de recepción. A mayor cantidad de interferencia entre símbolos, la cantidad de errores que se pueden generar en la salida van a ser mayor, va a aumentar. Entonces, nuestro tema es hallar una forma de establecer, de fijar
qué condiciones debe tener todo el conjunto, o sea, el sistema, teóricamente, para que el ICI sea cero. Lo ideal sería que el ICI sea cero, que no haya interferencia entre símbolos. Bueno, Coach hace todo un desarrollo y paso a paso va haciendo un desarrollo donde va a demostrar la condición que tiene que cumplir todo el sistema. Me refiero al transmisor, al medio físico, al canal y el receptor. Este conjunto, Coase lo va a analizar así en forma detallada y va a llegar a la conclusión finalmente que todo el sistema se debe comportar como un filtro coseno realzado. ¿Qué cosa es un filtro coseno realzado? Es un filtro que tiene la forma de un coseno al cuadrado. O sea, cuando yo hablo de un filtro coseno realzado, estoy diciendo que todo el conjunto se comporta como un coseno al cuadrado. Uno le llaman filtro, filtro elevador, el otro le llaman el filtro de Nyquist. Hay diferentes, digamos, denominaciones. Entonces, paso a paso vamos a ver cómo Coach llega a ese resultado, a demostrar que todo el conjunto se tiene que comportar como un filtro coseno realzado. Bueno, entonces, digamos, vamos a aumentar esto. Coase hace un análisis muy sencillo. Dice, voy a suponer que en el lado de transmisión, la señal de entrada en el tiempo es una sumatoria de pulsos que tienen una duración T sub S, o sea, la duración del símbolo. Y n minúscula es el valor pues, que puede valer 1, 2, 3, etcétera, bueno, que me va a indicar la posición, digamos, de ese pulso. En este caso, h minúscula de t, como dice acá, es un pulso. Es un pulso que está representado en esta forma, digamos, matemática. Es un pulso de duración t sub s. La duración del símbolo es t sub s. Y ya sub n puede asumir cualesquiera de los L niveles. Un momento voy a borrar esto que está acá para que no nos esté fastidiando. Un momentito. Vamos a borrar esto. Listo. Ya lo borré. Sigo ahora. Entonces, es correcto que los pulsos que se crean en la transmisión es una secuencia de pulsos, o sea, de símbolos que se están generando con un tamaño a sub n, donde es a sub n puede asumir cualquiera de los L niveles múltiplos permitidos, digamos, si L es igual a 8, este es acá dice una señalización binaria, o sea, es una señal de 2 niveles, pero puede ser más de 2 niveles. Si yo puedo hacer que sea, pues, si n es 3, sería 2 al cubo, 8 niveles, tal como lo dije hace un momento. Ahora, esos pulsos que se generan, digamos, con vamos a decir, una velocidad, vamos a decir, porque la inversa de la oración del símbolo simplemente es cuántos símbolos se generan por segundo. O sea, cuántos pulsos se están generando en un segundo. Eso es, Coase le llama D mayúscula. D va a indicar que estoy hablando de símbolos. D es igual a la inversa de la duración de la duración del símbolo. Entonces se va a generar D símbolos por segundo, o en este caso D 1 sobre T sub S pulsos por segundo. Por lo tanto, la ecuación, digamos, 358, yo la puedo reescribir de esta otra manera, que va a representar lo mismo que está acá. Pues dice
Mire, vamos a poner una forma más adecuada. Entonces, Coach dice, en vez de usar esto, yo voy a decir lo siguiente. La entrada va a ser igual a una sumatoria de pulsos, pero que resulta de la convolución de un solo pulso con un nivel A sub n, convolucionado con impulsos que se repiten cada t sub s segundos. Porque a la hora que yo convoluciono esto con esto, voy a tener esto. Si yo convoluciono esto con esto, voy a tener esto. O sea, es lo mismo, pero expresado de otra manera. Y por último, esta expresión también la puedo representar de esta otra manera, que es lo que está haciendo Coase, es acomodar esa parte matemática a la forma que a él más le conviene para poder llegar a un resultado, digamos, esperado, digamos, ¿no? Entonces, qué dice Coase? Esto mismo yo lo puedo poner así. Es una sucesión de impulsos de tamaño A sub n. Recuerden ustedes que el coeficiente de un impulso acá representa el área de cada impulso. Es decir, son impulsos con un área A sub n, ¿no? Que se repite cada t sub s segundos, convolucionado con un solo pulso rectangular, tal como lo ha definido acá. O sea, a la hora que yo hago esta convolución, voy a tener esto. Pero yo dije, esto es lo mismo que esto. Entonces, es la misma entrada expresada de una forma más conveniente para poder entender lo que Coase quiere demostrar, porque esta última forma que está diciendo, si lo vemos nosotros hasta ahora en el dominio de la frecuencia, lo que estoy haciendo simplemente es decir, bueno, acá tengo la señal de entrada que es omega, perdón, es V entrada de T, acá, pero en frecuencia, ¿no? Viendo, o sea, es la transformada de Fourier de esto, ¿no? Visto en el dominio de la frecuencia. Esa es la entrada. El transmisor para Coase es un filtro, que lo va a llamar un filtro H sub T de F. Esto representa el transmisor. El medio físico es otro filtro, que le llama filtro de canal, y va a representarlo por H sub C de F. Lo que sale de acá es W sub C de T por el receptor, que es otro filtro. O sea, son tres filtros que representan a todo el sistema en el dominio de la frecuencia, que sería el receptor H sub R de F. Ahora, si yo multiplico esto por esto, yo tengo todo un conjunto y yo lo puedo simplificar, digamos, de tal manera que yo llego a esta siguiente conclusión. Si yo lo veo en frecuencia, simplemente es el producto de la señal que está a la entrada por la función de transferencia del transmisor, por la función de transferencia del medio físico, o sea, el canal, y por la función de transferencia del receptor. Ese es todo el conjunto que Coase le llama H sub E de F. Es el circuito equivalente de todo el conjunto, incluyendo la señal que estamos aplicando a la entrada. A esta conclusión llega Coase. Y simplemente, pues, si lo vemos en el dominio de frecuencia, yo podría decir que H sub E de F, que es el equivalente de todo el conjunto, de todo el sistema, ¿no? Simplemente, ahora recuerden ustedes que la transformada de Fourier de H minúscula de T es la transformada de Fourier de un solo pulso. Y esto me va a dar, en el dominio de la frecuencia, me va a dar D sub S, que es la duración del símbolo, por la función seno de pi T sub S por F entre pi T sub S por F. ¿Qué cosa es esto? Es una función seno de X sobre X. Y eso lo conocemos nosotros como la función SA de X, o sea, la función sample, o sea, es una función sample. Entonces ya tenemos nosotros, entonces, con este concepto, podríamos decir, por ejemplo,
si yo acá despejo H sub R de F, entonces H sub R de F va a ser al H sub F equivalente de todo el sistema entre la señal H de F por el transmisor, que es H sub T de F, y por H sub C de F. ¿Por qué cosa yo he despejado H sub R de F de esta expresión? Lo que estoy diciendo es que en el lado de recepción yo debo cumplir con esta relación. ¿Y por qué cosa enfatizo yo esto? Porque al final, recuerden ustedes que el sistema de comunicaciones, eh, yo no puedo hacer mucho con el transmisor. O sea, el transmisor ahí está definido perfectamente, yo lo defino perfectamente su funcionamiento en el tiempo y frecuencia. Con el medio físico, yo digo que todo el medio físico se comporta como un H sub C de F. Yo no podría definir exactamente cuál es su valor. Puede ser una línea telefónica que tiene, pues, vamos a decir, por ejemplo, 10 kilómetros, pero yo no sé si la línea telefónica va en línea recta o hace curvas. Entonces ya el H sub C de F va a variar, no va a ser lo mismo. Entonces lo único que tengo yo es ver qué H sub R de F debo tener para cumplir con lo que dice Coach. Entonces, Coach ya está, digamos, diciendo que el ajuste que hagamos nosotros para que todo el sistema se comporte como un filtro costero realzado va a ser en el lado de recepción, en el sector. Ahí vamos a hacer el ajuste. No podemos hacer mucho en el transmisor, menos en el canal. Tenemos que hacer el ajuste de que todo el conjunto se comporte como un filtro coseno realzado, o sea, como un coseno cuadrado, pero actuando sobre el receptor. Ese proceso de buscar esa condición ideal para que todo se comporte como un coseno cuadrado, se llama ecualización. Acá lo dice Coach. Eso se llama ecualizar el sistema. Se está ecualizando el sistema. ¿Dónde? En el receptor. Vamos a tener que hacer una ecualización. Bueno, anteriormente todo era manual. Había un ecualizador ahí que yo manipulaba el ecualizador hasta buscar la condición óptima para que todo el sistema se comporte como un filtro coseno realzado. ¿No? Ahora la tecnología ha avanzado y hay ecualizadores adaptivos, o sea, filtros adaptivos, que no requieren no requieren la intervención del ser humano, del técnico, del ingeniero. Solitos se ajustan, se adaptan. Se adaptan de acuerdo, pues, a todo, digamos, un ecualizador adaptable, pero no es muy fácil diseñarlo porque yo lo puedo modelar, lo puedo, pues, y bueno, mi país va a funcionar. Y es lo que está pasando en este momento, digamos, la tecnología permite hacer eso, que los filtros, digamos, sean adaptivos. O sea, están mirando, digamos, qué cosa está pasando en el transmisor, en el receptor, y solitos se van adaptando para que todo se comporte como yo quiero, que todo el sistema se comporte como un filtro coseno realzado. Bueno, la salida acá simplemente se estoy repitiendo, digamos, lo anterior, ¿no? Que va a ser igual a una sumatoria de los resultados de los H sub E de T menos T sub S con diferentes valores, digamos, de tamaños de pulso, ¿no? O sea, es una sumatoria de pulsos y cada pulso, o sea, en este caso, cada símbolo va a tener un valor, ¿no? Dependiendo del valor de n que yo le esté dando. Desde el punto de vista de las aplicaciones, se ve que cuando se encuentra, vamos a correrlo más a la derecha.
Desde el punto de vista de las aplicaciones, se ve que cuando se encuentran las funciones de transferencia del filtro transmisor o el filtro receptor, cada una se puede multiplicar por un factor K por E a la menos J omega sub T por T sub D minúscula, donde K es un factor de ganancia, o sea, es un número. K es un número cualquiera. Ganancia que es un número mayor que 1. Y T sub D es un retardo conveniente. Y es correcto. La señal que vamos a tener nosotros a la salida va a llegar con un cierto retardo, porque no es, el sistema no responde de forma instantánea. La respuesta va a aparecer en la salida, pues, eh, T sub, T sub, T mayúsculas, sub D, segundo. Ahora, un retardo conveniente. ¿Por qué? Porque hay que medir ese retardo y ver la influencia que va a tener en el resultado final, acordándose de que el sistema tiene que estar sincronizado. Entonces, ese valor T sub E va a jugar un factor importante a la hora que se haga el ajuste, porque el retardo va a influir, digamos, en el resultado final. El factor o los factores K por es E a la menos J omega T sub D no afectan el resultado de cero interferencia intersímbolos, aunque desde luego modifica el nivel y el retardo de la forma de onda de salida. A ver un momentito, por favor, ya. Estoy preguntando. Bueno, disculpen ahí. Ahí está. Entonces, ¿quién establece el criterio para que el ICI sea cero? Nyquist. Por eso le llaman el primer método de Nyquist. Entre paréntesis dice cero ICI. Dice, el primer método de Nyquist para la eliminación de la interferencia intersímbolos consiste en utilizar una función de interferencia equivalente, lo que hemos visto nosotros, un H sub E de F, tal que la respuesta al impulso satisfaga la siguiente condición. Según Nyquist, para que el ICI sea cero, hay que cumplir con esta condición, que el H sub E minúscula de K por T sub S más un retardo tau debe ser o un valor fijo C o cero. Dice, cuando K minúscula, o sea, el valor K de acá, que está figurando acá, es cero, ahí tenemos un resultado tal como C, un resultado numérico C. Pero cuando ese valor K minúscula sea diferente de cero, entonces eso va a valer cero. Entonces, si hubo un Nyquist, si yo cumplo con esta condición, el ICI es cero. Donde K minúscula es un entero, T sub E es el periodo de sincronización de los símbolos. En este caso dice muestras, y tau es la separación en los tiempos de sincronización de muestreos del receptor comparados con los tiempos de sincronización de los símbolos de entrada, y C es una constante diferente de C. Es decir, para un curso único de cresta plana de nivel
A minúscula presente a la entrada del filtro transmisor cuando T sea igual a 0. El pulso recibido sería A minúscula por H sub E de T. Su valor sería dA por T. Cuando T es igual a tau, aunque no provocaría interferencia entre otros tiempos de muestreo, porque A H sub E de K de T sub S más tau es igual a 0, cuando K es diferente de 0. Veamos la figura, dice 323. La figura 323. Se refiere a una figura anterior. La figura 323, bueno, creo que no la grafica acá la figura, dice figura. Este, la 324, la figura. Se refiere al inicio. Esto de acá está cumpliendo con lo que dice Nyquist para que, digamos, sea ajustado de tal manera que todo sea, pues, para que se cumpla todo esto. Entonces ahora yo voy a, digamos, a decir, ¿no? Supongamos que se selecciona una función seno de x sobre x para el h sub e minúscula de t. Estoy suponiendo. En particular, dice si tau, si el rectángulo en este caso tau es 0, eso simplemente es h sub e minúscula de t, es seno de pi por f sub s por t minúscula entre pi por fs por t minúscula. O sea, esto es una función sample, ¿no? Seno de x entre x es una función sample, donde f sub s es la inversa de la evaluación de la seno. Esta respuesta al impulso satisface el primer criterio de Nyquist. Es decir, lo que está diciendo Nyquist es que justo yo estoy buscando que todo el sistema, o sea, el h sub equivalente de t, tenga la forma de una función sample para que yo asegure un cero. Acá lo sigue desarrollando y esto va a ser, entonces ya visto esto en frecuencia, esto va a ser, el h sub de f va a ser 1 por f sub s, y este es un pulso rectangular. No habrá interferencia entre símbolos. O sea, si yo cumplo con esas dos condiciones, tanto en el tiempo y en frecuencia, dice el IC va a ser igual a 0. Además, el ancho de banda absoluto, acá la Coach define un primer parámetro, B mayúscula, dice, del filtro coseno regaltado. B mayúscula es el ancho de banda absoluto, y es igual a la frecuencia F sub S, o sea, la frecuencia F sub S, que es la frecuencia del símbolo, entre 2. Del estudio de los teoremas de muestreo y de dimensionalidad del capítulo 2, que se refiere a un capítulo anterior, y de la ecuación 3,4, que se ha mostrado más adelante, o sea, anteriormente, se desprende que esta es la filtración óptima para producir un sistema con ancho de banda mínimo. Permitirá señalización a una velocidad de vatios de D igual 1 sobre T sub S, y esto debe ser numéricamente igual a 2 veces B mayúscula, donde B mayúscula lo ha definido como el ancho de banda absoluto. El ancho de banda absoluto del filtro. Donde B es el ancho de banda absoluto del sistema. Sin embargo, la forma del pulso total tipo seno de x sobre x plantea dos dificultades prácticas. Bueno, acá menciona que hay dos dificultades prácticas. Lo que está diciendo es que es bien difícil generar una función seno de x sobre x en forma, vamos a decir, física. En forma matemática yo puedo generar la función seno de x sobre x, pero queremos verlo pues en forma práctica, o sea, en forma real. Entonces, implementar eso es
con hardware, con componentes electrónicos, es muy difícil. Y acá, digamos, da algunas explicaciones, ¿no? Y finalmente, ahí está, el famoso filtro coseno realzado, o acá le llama filtro coseno elevado. Miren, entonces, miren, el filtro coseno realzado que te está diciendo el sistema se debe comportar, o sea, es H su vez de F, recuerden ustedes que es todo el conjunto, se debe comportar como un filtro coseno realzado. Y dice que ese valor de H su E de F va a ser constante, va a ser plano, 1, acá lo están normalizando, ¿no? 1, el valor de máximo, vamos a decir, cuando la frecuencia es menor que, acá define otro parámetro, el F sub 1. Y es otro parámetro, ya hemos mencionado el primer parámetro, B mayúscula, ancho de banda absoluta. Y que entre el valor F sub 1 y el B mayúscula, que es el ancho de banda absoluto, la frecuencia, el módulo de la frecuencia se va a comportar como un coseno cuadrado. Este es un coseno cuadrado. Este es un coseno cuadrado. Si no recuerden ustedes lo que han estudiado en trigonometría. Coseno cuadrado en función del ángulo doble. ¿Qué cosa dice la teoría? El coseno cuadrado es igual a 1 más coseno 2. O sea, vamos a suponer que sea alfa. Coseno cuadrado de alfa es igual a 1 más 2. No, perdón. Es igual a 1 más coseno de 2 alfas. Y todo eso entre 2. O sea, esto es un coseno al cuadrado. Por eso se llama filtro. Inclusive hay unos textos que le llaman filtro coseno al cuadrado. Pero otros, por darle un poquito más, digamos, para diferenciarse de la trigonometría, le llaman coseno elevado. Un coseno realzado. ¿Y qué es cero a partir, digamos, cuando el valor de la frecuencia es mayor que el ancho de banda absoluto? Es 0. Entonces ya tenemos parámetros definidos, F sub 1, B mayúscula, y acá define otros parámetros. Ya, B es el ancho de banda absoluto, y define el parámetro F1. Ahora define otro parámetro, el F sub delta. ¿Qué cosa es el F sub delta? Entonces, el F sub delta dice cos es igual a B menos F sub 0. ¿Qué cosa es F sub 0? Esta frecuencia es muy importante. F sub 0. Entonces tenemos F sub 0, tenemos F sub 1, tenemos F sub delta y tenemos B mayúscula, que es el parámetro llamado ancho de banda absoluta. Tenemos 1, 2, 3 parámetros. Y hay un cuarto que es el F sub 0. Y de ahí se deduce que el F sub 1 va a ser igual al F sub 0 menos el F sub delta. ¿Qué cosa es F sub 0 y qué cosa es F sub delta? Mire, grafiquemos, vayamos de frente a hacer el gráfico de esta ecuación. Grafiquémoslo. ¿Qué cosa es? El H sub E de F es 1 entre 0 y F sub 1. Acá se han equivocado, acá es más F sub 1 más F sub 0. Acá está bien signo negativo, pero estamos en el lado derecho, por eso son frecuencias positivas. Acá es más F1 y acá es más F sub 0. Entonces, de 0 a F sub 1 es 1. Correcto. Entre F sub 1 y F sub 0 es lo que se llama el F sub delta. La distancia que hay entre el F sub 1 y el F sub 0 es lo que se llama F. Y este F sub delta es igual a esta distancia que hay entre F sub 0 y B. Y esta figura que ustedes ven acá es un coseno cuadrado. O sea, el coseno cuadrado, si ustedes lo repiten, es esto. Es simétrico porque esta parte de acá es simétrica con esta parte de acá. Y justo
ahí yo trazo este punto, trazo yo 1, cae a 0.5, trazo así, ¡pac! Y me determina el f sub 0. Entonces, el parámetro f sub 0 es lo que Coase le llama, es la frecuencia de 6 decibeles de caída. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo Coase, que la caída cae de 1 a 0.5 es 6 decibeles. En números lineales es, si cae de 1 a 0.5, o sea, hay una diferencia de 0.5 acá, es como decir, esto cae en decibeles, 6 decibeles. O sea, si ustedes toman el logaritmo, 10 logaritmos de ese valor, le va a dar 6 decibeles. Por eso a este sucero le llama la frecuencia de 6 decibeles de caída. Y es el que define la simetría del coseno cuadrado. Y ahí aparece f sub delta. O sea, f sub delta es simplemente esto de acá es igual que esto de acá. O sea, la separación es la misma, porque esta es una figura simétrica. Este es un coseno cuadrado. Este gráfico es el gráfico de toda esta ecuación. Entonces, si ustedes lo memorizan eso, va a ser fácil que ustedes puedan, digamos, resolver problemas con el famoso coseno relanzado. Entonces ya tenemos todos los parámetros. Ahora, un cuarto parámetro, un parámetro, 2, 3, y hay un cuarto que es este, ¿no? Acá hay 1, 2, 3, 4. 4 parámetros. Y hay un quinto parámetro que es el famoso R minúscula. R minúscula es la relación que hay entre el F sub delta con respecto al F sub 0. Esa es una definición, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos está diciendo, este valor de R, nos está diciendo cómo cae acá el pulso, cómo cae el filtro. Si la caída es suave, la caída es brusca, acá. Si esta caída es suave, ese R es pequeño. Si ese R comienza, digamos, a crecer, esto de acá se va a redondear más, se va a abrir más. Si R cero, entonces quiere decir que el filtro cae así. ¡Pum! F sub 0 es como cuando el F sub delta sea 0, tendríamos el caso de un filtro pasta abajo ideal, ¿no? Cae acá, es un filtro pasta abajo ideal. Yo podría decir un filtro pasta abajo ideal es un filtro coseno cuadrado donde el factor de R es 0. Pero ¿cómo se llama el factor de R? Uno le llama, por ejemplo, el factor de roll-off. Roll-off. Roll-off quiere decir esto es suave o la que es brusca, depende de esa relación. Ahora, como tenemos el H sub E de F, la transformada inversa de esto, o sea, en el tiempo, ¿no? H sub E minúscula de T, la transformada inversa del H sub E de F, va a salir esta expresión de acá. Entonces, si lo queremos ver este filtro en dominio del tiempo, como vamos a ver esto. Este es el gráfico del módulo de H sub E de F. Pero acá está el H sub E de T, o sea, en el tiempo. ¿No? Ahí yo decía, ¿no? Cuando el factor de rollo es 0, es 0, cae así, un filtro pasado que ideal. Cuando el factor de reloj comienza a aumentar, 0.5, ya esto de acá es más suave. Cuando el rollo es 1, es más suave, se abre acá, se abre. Seguimos aumentando, esto se va a abrir más, o sea, ya el filtro se va a deformar completamente, digamos. Y si lo vemos en el tiempo, es una función sample. Todas estas son funciones, es una función sample. Pero ¿cuál es la diferencia? Que
que si el factor de roll-off es, por ejemplo, 0, vamos a tener exactamente un sampling tal como nosotros lo hemos estudiado. Ahí está. Tiene su lóbulo positivo y el lóbulo negativo. Conforme el lóbulo, digamos, conforme aumenta el roll-off, o sea, se va suavizando digamos, el factor de roll-off va aumentando, entonces este lóbulo cae. Pero si lo hacemos uno, ya desaparece el lóbulo, prácticamente ya no hay lóbulo. Ya aparece una cosa así, media totalmente deformada. El ideal es así, el sampling perfecto. Ese sampling comienza, digamos, los lóbulos laterales comienzan a disminuir. Entonces en la práctica, pues, los rolos que se trabajan más o menos son 0.25, o sea, entre 0.5 y 0. Es un buen factor de roll-off, pero ya eso ya se van deformando, digamos, la función se está deformando ya, y ya no es, digamos, no es muy usual, ¿no? Ahora, este primer punto cero, primer punto nulo de la función sampling, me determina el test US. Y ojo, estamos hablando ya de un sistema que cumple con las condiciones de IC 0, o sea, todo esto es válido para un sistema que cumple IC 0. Entonces, podemos concluir que para que el IC sea 0, la duración del símbolo debe ser igual a 1 sobre el doble del F sub 0. O sea, el test US, que es la duración del símbolo, debe ser igual a 1 sobre el 2 veces F sub 0. Y eso es lo que está explicando acá. Esa es la condición de IC 0. Que yo escoja que la duración del símbolo sea exactamente igual a 1 sobre el doble de F sub 0, que determina este punto de acá, este primer punto nulo. Porque si esto se corre, o sea por la derecha, o sea por la izquierda, ya estoy teniendo problemas de IC. Este es el caso perfecto para que el IC sea 0, en cualquier de estos casos. Pero es lo más importante que este punto nulo que aparece acá, respete esto. Porque voy a repetir, si este punto nulo, por ejemplo, por una mala elección, de su vez aumenta, entonces esto no ocurre en este cruce. Entonces, eso me está diciendo que el ICE comienza a aumentar. Ya no es cero, ya comienza a aumentar. Ya se corre para la derecha o se corre para la izquierda. Entonces, mantener esta relación es casi teórica, es bien difícil. Y vuelvo a repetir, los filtros coseno relacionados no se pueden implementar por hardware. A nadie se le va a ocurrir hacer un diseño de un filtro coseno realzado que cumpla con esta característica. Entonces, ¿qué cosa ha hecho el ingeniero? Ya, ok, yo tengo la matemática, ahí están mis matemáticas, ahí están mis ecuaciones. Eso sí, al hacerlo estoy modelando, ahí está toda mi teoría, estoy modelando. Ahora, ¿qué hago? Eso que he modelado, lo convierto a qué? Lo voy a convertir a algoritmo, a un algoritmo. Este algoritmo, que es software, lo meto ¿a dónde? A una memoria. Eso lo meto a una memoria, o sea, lo meto, es otra programación para embeber, o sea, para meter todo eso en forma, digamos, de algoritmos a la memoria. Puede ser una memoria FPGA, puede ser un DSP, o sea, ya el ingeniero puede escoger qué es lo que más le conviene, ¿no? Si hago una memoria FPGA o un DSP, ¿no? Que al final, digamos, puede hacer trabajar exactamente como yo quiero. Entonces acá ya estamos en el mundo, pues, ya de los algoritmos, de
¿cómo se llama? Del recurso, digamos, ya de la computación en base a programas, ¿no? O sea, puede ser, por ejemplo, Python, otros usan el lenguaje C++, o sea, hay un montón de programaciones que permiten meter todo eso a las memorias. Ahí sí tenemos un filtro nosotros casi ideal. Por eso esto no se implementa, y acá lo dice, lo dice acá. Si ustedes leen acá, dice que esto no se puede implementar por hardware. Y ahí menciona, pone énfasis en que la única forma de conseguir esto es haciéndolo por técnicas ya, digamos, más modernas. O sea, computación, digamos, para hacer embebidos, para embeber los algoritmos, ¿no? En memoria. Ese es esa chamba es el ingeniero electrónico. El ingeniero electrónico debe ser experto en eso, en hacer esas cosas. Eso no tiene nada que ver con comunicaciones. Es el ingeniero electrónico. Y tiene que tener la herramienta para conocer el lenguaje Python, Java, un montón de lenguajes, por ejemplo, que el más elemental es el C++, porque el C++ es la base de toditos los algoritmos de los programas, perdón, para embeber, para meter a la memoria. Lo que pasa es que el C++ ha ido evolucionando, ha pasado a Python. Ahora, hay otra herramienta mayor que Python. Eso ya son para los, para los programadores pues, que están metidos en este mundo, ¿no? Pero eso es un trabajo netamente electrónico. Eso no es comunicación, es decir, electrónica, electrónica moderna, ¿no? Y por último, cuando yo tengo ya un factor de reloj diferente a cero, entonces la velocidad con que se van a transmitir los símbolos van a ser igual a 2 veces B. Ojo, esto es válido. Estamos hablando ya que estamos minimizando la interferencia entre símbolos, estamos cumpliendo con lo que dicen antes. Por ejemplo, si el factor de reloj es cero, simplemente la cantidad de símbolos que yo puedo transmitir depende nada más del doble del H banda absoluto, del filtro de cocción rebasado. Pero como el LISI, acabo de decirlo, no es cero, es entre 0 y 5, 0.25, porque es un buen valor. Entonces, la velocidad comienza a disminuir, porque esto aumenta. Entonces, 12 sobre B ya es menor que el valor teórico de. Va a salir un valor, o sea, la velocidad de transmisión de símbolos va a disminuir. Entonces, eso que determina el factor reloj va a afectar a la velocidad de símbolos, la va a disminuir. Bueno, y acá sigue hablando ya, yo en realidad esta parte yo no, la paso porque es lo mismo anterior, pero es lo mismo, esto es lo mismo que hemos hablado nosotros, solamente le pone algunos argumentos ahí para presentarle de otra manera, nada más, pero es lo mismo. O sea, el filtro siempre sigue siendo un filtro que redactado, o sea, eso no va a variar. Ustedes lo pueden leer. Y por último, por ejemplo, yo podría decir, el transmisor, el modo de la función de transferencia del transmisor tiene esta expresión matemática. Pero eso está en función de el P sub n de F. O sea, ¿qué es esto? Esta es la densidad espectral de potencia, digamos, en este caso. ¿De quién? A ver, ¿de quién? ¿Y acá lo menciona o no lo menciona?
donde P sub n de F es la densidad espectral de potencia del ruido. O sea, acá estoy tomando en cuenta ya el ruido. En el lance anterior, teóricamente no existe el ruido. O sea, estoy hablando de los problemas de interferencia intersímbolos. Pero nosotros sabemos que aparte del ICI, en un sistema real, tenemos que tener en cuenta cómo afecta el ruido, porque el ruido también va a hacer que haya errores. O sea, los errores que se pueden cometer en un sistema de transmisión digital en banda baja son por el ICI, por la interferencia entre símbolos y por el ruido. O sea, yo puedo hacer los dos análisis por separado, pero al final tengo que juntar todo eso, porque todo eso va a afectar ¿a qué? Va al rendimiento del sistema, o sea, van a haber errores. O sea, los errores se pueden cometer por un lado, por el lado del ICI, el ICI aumenta, o se puede cometer por el lado del ruido, que el P sub F, el P sub N de F, perdón, aumenta, del ruido. A mayor ruido, la probabilidad de error es mayor, o sea, hay más cantidad de errores. Acá está tomando en cuenta eso. Y llega a esta conclusión, ¿no? O, si lo vemos en el lado receptor, dice que el H sub R de F es igual a un valor A por raíz cuadrada del H sub E de F. Eso es del sistema equivalente entre la raíz cuadrada de H sub E de F del canal por el P sub N de F a la cuarta, 1 a la cuarta. Acá también es 1 a la cuarta. Una raíz no es cúbica, es una raíz a la cuarta, digamos. Donde P sub N de F es la densidad espectral de potencia del ruido, al sector. Y alfa es una constante positiva arbitraria, por ejemplo, si le tenemos un alfa igual a 1, por conveniencia, H sub E de F se selecciona entre cualquier característica de respuesta a la frecuencia apropiada que satisfaga el principio de que el primer criterio de Knight, como previamente se vio, y H sub E de F estaba por la ecuación 363. Se puede usar cualquier respuesta de fase apropiada para H sub T de F y S sub R de F. En tanto, la respuesta de fase del sistema total sea lineal. Esto da por resultado un retardo constante de tiempo contra frecuencia. Punto. Ahí terminamos. Ahí terminamos. Ahora, este es un extracto de Koch, del libro de Koch. Vuelvo a repetir, en Casey he dejado también más apuntes sobre esto, ¿no? Para que puedan reforzar ustedes este concepto. Pero acá en la aula virtual hay otros documentos también que son interesantes, que valdría la pena. Vamos a ver si los podemos rescatar acá. Por ejemplo, en la semana 3. Bueno, esta parada parada tema son para los jefes de práctica. Yo solamente trabajo en semana 1, semana 2, semana 3, acá estoy. Y en la semana 3, bueno, hay todo esto. La prueba de entrada que acaban de dar ustedes. Acá, por ejemplo, hay una demostración también muy interesante de lo que acabamos de ver. Sería bueno que ustedes también lo revisen. Y en la próxima clase podríamos comentar. Y acá inclusive hay un PPT. Esto está ahí. Se puede ver todito lo que hemos explicado en Coach, que de una manera más, vamos a decir, didáctica, o sea, o figurita. Vamos a verlo muy rápidamente porque ya no tengo mucho tiempo. No tengo mucho tiempo, ahorita ya me gana el otro curso. Pero lo vamos a ver así más rápidamente. No lo vamos a desarrollar. Ahí está. Este es hecho por un hindú, ¿no?
Es un PPT y vamos a presentarlo acá, vamos a ver acá, presentación con dispositivos, desde el principio. Ahí está. Pues el doctor Uri Mojla. Profesor, no se ve. Voy a compartir entonces por algún tiempo. Sí, porque he cambiado, pero no, ya que vamos a achicar esto, vamos a compartir acá un momentito. No he compartido. Voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir un momentito. Dejar de compartir. Vamos a compartir. Ahí está. Ahora sí lo vamos a presentar. Ahí está, ahí lo están viendo, no lo estoy compartiendo ya. Vamos a presentarlo ahora. Ahí está. Ahí está. Bueno, vamos a presentarlo. Vamos a borrar esta vaina acá. ¿Qué pasó? Colado ahí está. Ahí está. Ahí está, ve. Ve. Ahí está. Transmisor. Ahí está el punto. Están los puntos redondeados a la salida del transmisor. Ahí está la secuencia. Ahí están las ecuaciones. La forma digital. La forma eléctrica. Pulso para arriba, pulso para abajo. Exactamente igual que lo dice Koch, ¿no? Acá no le llama T sub S, le llama T sub B. Porque estoy trabajando con dos niveles, pues. Pues se llama T sub B. La duración del bit, vamos a decir, ¿no? Pero es lo mismo. Ahí está, cómo es así, es lo que se transmite. ¿Y cómo sale? Esto es es lo que genera acá. Pero a la salida del transmisor ya ha salido redondeado todo. Esto es lo que se transmite en realidad por el medio físico. Al final, ¿qué cosa sale del receptor? Miren, de acá, esto es lo que llega al receptor. De acá tengo que recuperar la señal original. Entonces, pero acá le estoy metiendo ruido. Entonces, esto va a ser afectado por el ruido. O sea, el ruido me va a afectar. Bueno, ahí sigue analizando. Acá está el retardo, más el ruido. Ahí está. O sea, el ruido es una componente totalmente aleatoria. Entonces, lo que yo recupero, digamos, es esto, más el ruido. Ya el ruido se ha metido, no lo puedo sacar. Y acá, digamos, hago la conversión de una señal, digamos, de símbolos a una señal digital, porque lo que yo tengo que tener acá en la salida son la señal binaria que tengo en la entrada. Entonces, de ahí vamos a tomar la decisión, y ahí está, se marca ahí está. Ahí estoy marcando la recuperación. Ahí está. ¿Cómo recupero acá? Un valor positivo. A ver, ahí debe ser uno. Ahí está para abajo. Ahí debe ser negativo. Está coincidiendo uno para abajo, negativo, o sea, negativo. Ahí está, ahí no hay problema. Ahí, negativo, está bien negativo, está bien, no hay problema. Ahí tenemos problema. Mire, el pulso es positivo, pero ¿qué pasaba? Mire,
a la hora que toma la decisión, sale negativo. Acá hay un error, va a haber un error. Va a haber un error ahí. Tomo la siguiente muestra, no hay problema, positivo, positivo, porque la señal es positiva. Acá es negativo, 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 no hay problema. Acá tenemos el problema. Acá se está produciendo un error. Y vamos a ver qué cosa es. ¿Ve? A la hora que